Siguiendo con las sustituciones testamentarias, existe una sustitución que está prohibida por la ley, por el Código Civil, y es la llamada fideicomisaria. El fideicomiso lo encontramos en derecho mercantil y es una operación de crédito por virtud de la cual el fideicomitente va a destinar ciertos bienes o dinero y se los va a entregar a la fiduciaria para que ésta sea la encargada de administrar esos bienes y destinarlos al fin que haya establecido el fideicomitente, en beneficio de una persona que se denomina fideicomisario. Parece un trabalenguas al principio, pero fideicomitente es el que destina los bienes, se los entrega a la fiduciaria, que regularmente es un banco, quien se encarga de administrar ese dinero o esos bienes y los destina al fin que le haya establecido el fideicomitente en beneficio del fideicomisario. ¿Por qué está prohibida este tipo de sustituciones? Entonces, está prohibida porque la sucesión es una forma de adquirir la propiedad. Y cuando uno tiene la propiedad de algo, salvo las limitaciones que la misma ley establece, uno puede hacer lo que quiera con los bienes de su propiedad, desde transmitirlos de manera onerosa o gratuita, por ejemplo a través de una donación, modificarlos, destruirlos, etc. Y si se estableciera, si se permitiera este tipo de sustituciones, entonces estaría privando de esta característica del derecho de propiedad, que consiste en la propiedad es un derecho perpetuo porque el propietario solo por un acto de su propia voluntad pierde el uso, disfruta y disposición de la cosa. Puedo venderlo, puedo regalar, donar el bien y entonces ya perdí el derecho de propiedad, pero por un acto de mi propia voluntad. Y este carácter permite la transmisión de la propiedad mediante la sucesión hereditaria. Si se permitiera pues este tipo de sustituciones, iría en contra de esta característica, porque al ser la herencia una forma de adquirir la propiedad, este tipo de sustituciones están prohibidas porque es al heredero al que le corresponde el derecho de decidir a qué destina los bienes de la herencia. En cambio, si se admitiera en el caso de la sustitución fiduciaria, el testador impondría al heredero la obligación de transmitir los bienes heredados a otra persona, ya sea en vida o al fallecer, o bien la prohibición de enajenarlos. Imagínense que se pudiera establecer en el testamento, bueno, mi heredero es mi nieto José, pero que disfrute la herencia por unos 15 años y luego después, transcurrido este tiempo, le va a transmitir todos los bienes de la herencia a mi nieto Gustavo. Ese sería un tipo de sustitución fideicomisaria. O bien que estableciera, dejo todos mis bienes a mi nieto José, pero debe de dejar como heredero de todos sus bienes, incluyendo los que le estoy transmitiendo por herencia, o solamente de estos, debe nombrar como su heredero a mi nieto Gustavo. No le puedes imponer esa condición al heredero porque él está adquiriendo la propiedad y él puede decidir libremente a qué destina esos bienes, a quiénes se los deja para después de su muerte, si se desprende de ellos o no, si los transmite a otras personas por medio de una compraventa, de una donación, etc. Lo mismo sería en el caso de que estableciera en el testamento el testador, nombro a mi nieto José como mi heredero con la condición de que no enajene estos bienes, de que no los transmita. Pues no, ¿verdad? Porque se aplica el que los bienes están para remediar los males. Si en un momento dado José necesita transmitir de manera onerosa esos bienes por medio de la compraventa para hacer frente a ciertos males, a ciertas deudas, a alguna enfermedad que él o sus
familiares cercanos tenga, pues lógicamente que para eso son los bienes y para eso adquiriste la propiedad por medio de la herencia. Entonces, por eso están prohibidas este tipo de sustituciones o condiciones que también se les llama fideicomisarias. ¿Qué va a pasar? Si se estableciera la sustitución fideicomisaria, se tendrá por no escrita, pero es válida la institución de heredero o el legado. De ahí radica la importancia de lo que comentábamos en otros videos, de que es mejor siempre hacer un testamento público abierto, donde el notario público te va a asesorar el tipo de condiciones de sustituciones que puedes poner o no. Porque si lo dejas en el testamento público cerrado, se lee, se va a aplicar lo que establece la ley en el sentido de que al estar prohibida por el legislador este tipo de sustituciones, se tiene por no puesta, pero sí es válida la institución de heredero. Es decir, José será el heredero sin la obligación de transmitir esos bienes a Gustavo, en el ejemplo que poníamos. También se consideran fideicomisarias y en consecuencia prohibidas las disposiciones que contengan prohibición de enajenar a persona indeterminada, lo que decíamos, que estableciera el testador: no puedes enajenar los bienes que te estoy dejando por medio de la herencia. No puedes imponer ese tipo de condiciones. Lo que sí puedes hacer, y eso aplica también en la compraventa, cuando se analiza el contrato de compraventa, se permite que tanto en el testamento como en la compraventa subsiste en este primer caso el derecho del testador a prohibir que sus bienes se enajenen a persona determinada. El testador puede tener un enemigo incluso dentro de la misma familia, cuando las familias se enfrentan por cuestiones a veces de negocios, de bienes, de herencias, y entonces se va acrecentando el resentimiento, el coraje. Entre empresarios también a veces es muy común. Entonces, se puede dejar como disposición en el testamento de que deja como heredero con la condición de que nunca venda los bienes de la herencia, la casa que está dejando, los ranchos, propiedades, etcétera, a fulano de tal. Ahí sí, expresamente determinada la persona, ese enemigo del testador, para que el testador se lleve una especie de alivio, considerando que con esa disposición sus bienes nunca van a quedar en manos de su enemigo, que puede ser a veces hasta un pariente. Eso sí se puede hacer. Lo mismo establece el mismo Código Civil en el caso de la compraventa, donde el vendedor puede establecer como cláusula en el contrato de que el comprador en un futuro no venda ese inmueble a persona determinada. Lo que no puede hacer en ese contrato, como también aquí en el testamento, es colocar una cláusula donde se establezca la prohibición de vender el inmueble. Pues no, porque el comprador también está adquiriendo la propiedad por medio del contrato de compraventa. Igual aquí, puedes poner al heredero la prohibición de enajenar los bienes de la herencia a persona determinada. Lo que no puedes hacer es imponerle la misma prohibición respecto de persona indeterminada, que no salgan de aquí. No, pues no. ¿Por qué? Porque acuérdense lo que les decía ahorita, los bienes están para remediar los males. También se considera prohibida, y de este tipo de disposiciones fideicomisarias o sustituciones, que se llame a un tercero a lo que quede de la herencia por la muerte del heredero, o el encargo de prestar a más de una persona sucesivamente cierta renta o pensión. Aquí en el ejemplo, mi heredero es Miguel, puede decir el testador. Pero si él fallece, no como lo veíamos en las sustituciones que están permitidas donde Miguel fallece antes que el autor de la sucesión, porque ahí no hubo lugar a la sucesión, acuérdense. Pero si se estableciera como disposición, mi heredero es Miguel, pero al fallecer él, entonces que todos los bienes
de la herencia ahora sean para Diego. No se puede poner, porque imagínense, este tipo de disposiciones favorecería el que algunas personas pues pensaran en su bienestar económico ante la muerte del heredero, porque luego sigo yo, ¿sí? Por eso están prohibidas. Ya se los he mencionado, el legislador es mal pensado y establece este tipo de disposiciones para evitar las posibles consecuencias de las mismas. Imagínense en el caso de la primera cuestión. Se considera prohibido que se llame a un tercero a lo que quede de la herencia. Se los empieza a gastar Miguel y Diego está viendo que está gastando mucho y él está en la disposición. Pues imagínense lo que pudiera hacer Diego en contra de Miguel para entrar él, ¿verdad? Entonces por eso no se permiten. ¿Cuáles sí se permiten entonces? No se considera fideicomisaria la disposición en que el testador deja la propiedad de todo o de parte de sus bienes a una persona y el usufructo a otra. Por ejemplo, puede ser el padre de familia que le deje la nuda propiedad a su hijo y el usufructo a su mamá, la abuela y el nieto. Entonces, el propietario es el nieto o va a ser el nieto el que tenga la nuda propiedad y en virtud de uno de los desmembramientos, el más importante de la propiedad, el usufructo, el uso y disfrute de ese inmueble va a quedar para la abuela. Y acuérdense que si no se estableció un tiempo para el usufructo, pues es vitalicio, es hasta que fallezca el usufructuario. Eso sí está permitido, a no ser que el propietario o el usufructuario queden obligados a transferir a su muerte la propiedad o el usufructo a un tercero. ¿No? Ahí en el ejemplo que les estoy poniendo, nada más el nudo propietario va a ser el hijo y la usufructuaria va a ser la abuela. Si al morir el testador ya no vive el usufructuario, el heredero de la nuda propiedad adquirirá plenamente el bien. Sí, porque pudo haber hecho el testamento algunos años antes y resulta que ya falleció la abuela. Entonces, pues ya queda consolidada en una sola persona, en este caso el hijo, la propiedad con sus tres características de uso, disfrute y disposición, porque ya falleció la nombrada como usufructuaria en el testamento. También permite el Código Civil que el padre deje una parte o la totalidad de sus bienes a su hijo con la carga de transferirlos al hijo o hijos que tuviere hasta la muerte del testador. Acuérdense que ya veíamos que mínimo debe de estar concebido. Entonces le deja los bienes a su hijo, el testador, pero le impone como carga de que los transfiera a su nieto. ¿Sí? Porque nos dice al hijo o hijos que tuviere hasta la muerte del testador. Entonces, este tipo de condiciones sí se pueden poner porque permite al testador, porque nada más está hablando del hijo y de los nietos. Y entonces puede establecer este tipo de disposiciones para que queden protegidos sus nietos. Al fin y al cabo, el interés aquí del testador es dejar protegidos a sus nietos, a los nietos que existan para cuando él fallezca. Entonces puede ponerle este tipo de cargas. Le deja una parte o la totalidad de sus bienes a su hijo, pero le impone la carga de que los transfiera al hijo o hijos que éste tenga a la muerte del testador. Entonces aquí el legislador considera realmente al heredero como usufructuario hasta que deba transmitir los bienes. Entonces, al considerarlo como usufructuario, tiene todas las obligaciones del mismo. Lo que sí no se puede hacer y será nula cuando la transmisión de los bienes deban hacerse a descendientes de ulteriores grados.
Nada más es respecto de hijos, imponerles la carga de que entregue los bienes a los nietos del testador. Ya no los bisnietos ni los tataranietos pueden entrar. También es permitida la obligación que se impone al heredero de invertir ciertas cantidades en obras altruistas como pensiones a estudiantes, a los pobres o a cualquier establecimiento de asistencia social. Si se permite. Es una carga que se le impone al heredero y de aceptar la herencia pues deberá de cumplir con ella. Entonces este tipo de condiciones sí están permitidas por el legislador.